Yo no puedo ver en otro lo que no hay en mí. Esa es la paradoja del espejo. Un espacio creado para ver lo que no se ve. Y hacer consciente lo inconsciente. Yo me llamo Steve. Y yo Oli, y desde este espacio nos adentraremos en ese reflejo para reparar, sanar y crecer. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, saludos. Bienvenidos a este episodio de Paradoja del Espejo. Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos mencionado en uno de nuestros episodios y que consideramos que es súper importante, navegando emociones ando. Así es, sí, ya lo habíamos comentado, surgió de hecho como parte de un episodio y nos pareció buena idea pues traerlo a colación, así que a aprender a navegar emociones. Sí, cuénteme, ¿qué es una emoción para usted? Vamos a ver, intentando ponerlo en palabras sencillas, en cuanto a lo que es una emoción, podemos decir que al final es el resultado que tiene el cuerpo o todo lo que nosotros experimentamos internamente como resultado de alguna acción, de algún evento o de algo que estamos viviendo. Entonces, independientemente de lo que sea, puede ser alegría, tristeza, enojo, ya nosotros pues normalmente vamos como que etiquetando las emociones de cierta manera y ya como que conocemos por lo menos algunas básicas. Pero básicamente es eso, o sea, el tener emociones es nuestro cuerpo está reaccionando a estímulos que está teniendo y con base a esos estímulos pues nosotros entonces sentimos algo que está sucediendo adentro y lamentablemente o positivamente podemos reaccionar ya sea de manera negativa o positiva de si me enojé, voy a agarrar a alguien a golpes o tuve mi momento para simplemente respirar un momento y tranquilizarme y ver cómo voy a responder a la situación. Sí, a mí me parece súper curioso porque vieras que yo nunca me había cuestionado estas cosas hasta estas alturas de mi vida. Y como he estado aprendiendo tanto de toda la relación de la neurología con las emociones, el cerebro, ¿verdad? Toda la neurociencia, entonces yo emoción pensaba que era esta sensación que tenía dentro de mi cuerpo, que era en respuesta a una situación, punto. No entendía nada del origen, no sabía por qué y había estado batallando, entre comillas, literalmente por toda mi vida porque las había etiquetado todas o la mayoría como negativas y a un par como positivas, estar feliz, ¿verdad? Entonces ahora ya entiendo que así como decís, una emoción es la respuesta que tiene nuestro cuerpo a un pensamiento y ese pensamiento se genera por un estímulo externo o interior. Entonces eso me parece súper chido porque entonces ya uno va entendiendo que es como una cadena, como una escalera. Entonces hay un estímulo externo, yo pienso algo, pero a veces pensamos, bueno, a veces no, siempre pensamos tan rápido que ni siquiera nos enteramos que de hecho esos pensamientos los vemos en imágenes. Solo que son tan rápidos que lo que percibimos que es como algo volátil, algo como en el aire, pero son imágenes lo que se traduce a pensamiento, o más bien pensamiento se traduce en una imagen, o viceversa. Y este pensamiento va a generar una cadena de reacciones en nuestro cuerpo donde se liberan sustancias y estas sustancias generan una respuesta ante ese estímulo. Y esta emoción, que es simplemente una palabra neutra, o sea, es una emoción, algo está sucediendo, lo percibimos subjetivamente, es decir, yo lo percibo como un sentimiento. Y es ahí donde vamos y etiquetamos las cosas, ¿verdad? En positivo, negativo. Sí, de hecho, bueno, una película que es bastante fácil de entender toda esta parte de las emociones es Intensamente, donde explican total. Muy bien y se ve mucho por dentro cómo van accionando cada uno de ellos. Sin embargo, también es muy bonito, como vos decías ahorita, caer en cuenta y realizar o entender más bien de que las emociones van a estar ahí siempre, porque al final vamos a seguir respondiendo a estímulos, porque somos seres humanos en una vida volátil, en una vida llena de altos y bajos y de picos y de todo. Y el hecho de simplemente tener la emoción no es que sea bueno o malo, simplemente está pasando ya, o sea, está sucediendo. Creo que también sucede mucho en cómo nosotros comenzamos a verlo y también puedo ver que algo que está pasando ahorita, incluso lo hablamos en algunos episodios cuando hablamos de la ansiedad, la emoción dentro de mi cuerpo está reaccionando de esa manera, digamos, estoy sintiendo las mariposas en el estómago, me están sudando las manos, pero entonces ya yo lo etiqueteo, lo traduje a ¿fue emoción o fue ansiedad? Entonces, al final simplemente es algo que está sucediendo, que está pasando por mi cuerpo, por esa situación o ese momento que estoy viviendo, y ahora entonces cómo mi cuerpo comienza a intentar traducir eso para entenderlo. Exacto, sí, porque justamente cuando lo etiquetamos, entonces ya lo vemos como
un peligro muy grande, y puede ser que sí estemos ante un peligro, porque ese es todo el punto de las emociones, pero a veces magnificamos lo que está sucediendo y también nos juzgamos. Entonces es, ok, yo no debería estar triste por esto, yo no debería estar tan feliz por esto, y es cuando ahí ponemos una etiqueta y no lo dejamos en neutro. Entonces al final las emociones existen, y como la película lo demuestra, existen para sobrevivir. O sea, nuestro cerebro lo que quiere al final es que nosotros sobrevivamos. Y eso se nos olvida, porque como somos seres tan evolucionados en algunas cosas, con respecto a otros seres de este planeta, habitantes de este planeta, se nos olvida que al final, en realidad, lo que estamos es aquí para sobrevivir. Claro, la idea es que nosotros, con todas nuestras herramientas, vivamos, pero las emociones nos vienen a proteger o a ayudar con las situaciones de la vida. Entonces, sí, eso es súper interesante, porque cuando ya hacemos que una emoción nos defina nuestro valor, creo que es ahí donde se viene la cascada de más bien juicio, autojuicio, de esto se me sale de las manos, no puedo con esto, esto es demasiado para mí, es que no, yo no debería, o sí debería, y habíamos hablado también de cambiar la palabra debería por elijo, ¿verdad? O prefiero, pero es eso, al final, yendo a lo más esencial del concepto, es una respuesta de nuestro cerebro y nuestro cuerpo ante un estímulo. Entonces es muy interesante. Y creo que incluso ese mismo hecho de estar etiquetándolas, y lo decías vos al inicio, creo que a nivel general la gran mayoría tira la mayoría de emociones a algo negativo. El etiquetarlo como algo negativo hace que nos frenemos, que nos juzguemos a nosotros mismos, que nos sintamos culpables por sentir la emoción. Por ende, no la sentimos. Entonces buscamos la manera de poder adelantar, hacerle un fast forward o irnos rápido a la siguiente etapa, porque no quiero sentirme triste, no quiero sentirme emocional, no me quiero sentir enojado, porque está mal sentirse enojado. No está mal sentirse enojado. Siéntase enojado en el momento porque usted está respondiendo a algo que lo enojó. Entonces, tome su momento para sentirse enojado. Disculpe. Hagamos un corte aquí. Bueno, eso lo podemos quitar, ¿verdad? Sí. Y yo, disculpe, porque dije disculpe. Y yo, perdón. No, ya, ok. Está bien sentirse enojado. Ajá. Está bien sentirse enojado. El hecho es, o ahí incluso lo comentamos antes también, cómo yo me responsabilizo de lo que voy a accionar. O sea, si yo actúo voy a ir a golpear a alguien porque me enojé, ok, ya estamos hablando de que eso está mal. Pero que yo me enoje porque alguien me habló mal, porque alguien me faltó al respeto, no está mal. No, exacto. Y es que eso es súper interesante, porque esa es la parte, esa es como la pieza faltante en el rompecabezas, porque sí, uno aprende las emociones muy básicas y demás, pero no comprende que al ser algo natural, si lo aprendemos a gestionar, se hace más llevadero. Entonces tememos de nuestras propias reacciones porque juzgamos nuestra emoción. Si dejamos de juzgar la emoción y simplemente lo tomamos como van a haber emociones, siempre las vamos a tener, y además son volátiles, son pasajeras. No permanecen, no van a permanecer. Si nosotros nos apegamos a una emoción, va a permanecer, sí, y se va a convertir en nuestra personalidad, en nuestro temperamento, pero tenemos el poder de decidir, ok, esta situación específicamente me generó enojo. Entonces, ¿tengo o no tengo elementos para considerar que sí, puedo estar enojado? Ok, perfecto. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a ponerme agresiva o voy a esperar a que se me calmen las emociones, que son volátiles? Es como humo, digamos, va ahí y está el chispazo y está el humo, pero el humo va a apaciguarse eventualmente, entonces se me pasa el enojo y cómo voy a accionar al respecto, porque fue una situación que sí me generó una incomodidad, y voy a conversar con la persona, voy a conversar con los elementos implicados, o qué voy a hacer, pero con una mente más tranquila. Pero eso no significa que no pueda sentir. Creo que todos en algún momento de la vida le hemos huido a sentir. Y yo también, yo decía, si yo no siento esto, se va a quitar, y es todo lo contrario. Si yo ignoro eso que estoy sintiendo, se va a magnificar y me enferma. Sí. Y es que creo que eso se traduce a que nos enseñaron
a simplemente reprimir las emociones. A ver, desde niños nos dicen, por ejemplo, para los hombres no lloran. ¿Va a llorar por eso? Claro, va a llorar por eso porque a la persona le está afectando. Tiene su derecho a sentirlo y a que le afecte. Espere para darle un motivo para que llore por eso. para que llore por algo, decía mami. Sorry, pero ya había que hacerlo. Sí, se ocupa el comentario de mamá. Sí, entonces, bueno, ahora ya a adultos responsables, creo que también eso da mucho poder. O sea, si yo sé que las emociones son mías, pero son naturales, entonces me da a mí el poder de decidir cómo las gestiono, cómo las siento. Y muchas veces necesito pedir ayuda. Muchas veces yo sola no puedo gestionar lo que estoy sintiendo, se me sale de las manos, y eso es súper válido también, y eso no me hace ni mejor ni peor persona, eso no define mi valor como ser humano, eso no me hace débil o incapaz, eso simplemente me devuelve a mi humanidad, y es parte de, ¿verdad? Es parte de la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es una fortaleza, no es una debilidad. La vulnerabilidad nos une. Incluso es de las fortalezas más grandes, porque yo creo que realmente ser vulnerables requiere tanto valor. O sea, realmente voy a ser yo quien soy yo y punto, sin importarme el resto. Y me voy a vulnerabilizar, en exponerme quién soy yo tal cual. Entonces, al yo exponerme quién soy tal cual, voy a exponer también mis debilidades, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace sentir bien y lo que me hace sentir mal. Si vieras que el otro día tuve una conversación súper interesante donde yo misma me vi hablando de esto, o sea, no sé, como que no lo pensé que iba a hablar de esto, pero entonces yo misma hice una comparación entre vulnerabilidad y fragilidad, que muchas veces se confunde. Entonces, si yo digo, es que yo soy frágil, eso primero es juzgarme, porque entonces frágil yo visualizo un vidrio y un vidrio se quiebra y no tiene reparo, o sea, ya no hay reparación para un vidrio. Entonces, eso tiene una connotación de cierta manera negativa. Vulnerabilidad es que yo me muestro como soy, responsable de quién soy, sin embargo no le estoy entregando a nadie el poder de quebrarme. El poder lo tengo yo, y si alguien o alguna situación pues es incómoda, es dolorosa o hasta cierto punto me generó algún daño, pues igual yo recojo mis pedacitos. Lo veo así, ahora que lo estamos hablando se me ocurre. Frágil es que se quiebra el vidrio y no tiene reparo. Vulnerabilidad es que sí puede ser que se me caigan pedacitos, pero esos pedacitos los vuelvo a pegar a como yo quiera, a como se vea bonito para mí. Porque no significa que no vamos a sufrir situaciones difíciles, no significa que no vamos a tener baches en la vida, no significa que la vida no se va a poner cuesta arriba, pero la vulnerabilidad me afianza en la autenticidad, en quién soy yo. Y yo puedo tener este montón de pedacitos pegadillos ahí, bien, qué mal, pero a mi gusto, como un collage. Entonces creo que sí es importante hacer esa diferencia entre los términos de ser soy frágil o soy vulnerable. Vulnerabilidad es una gran fortaleza. Interesante. Sí. No sé qué le pasó a esta hablada qué le pareció la hablada que me acabo de echar. En realidad está muy cool, porque creo que incluso la parte o la comparación de fragilidad con vulnerabilidad, o sea, realmente como en fragilidad sí, o sea, yo le estoy otorgando a alguien más el poder. Sí, o sea, yo agarré el vaso y lo tiré y se quebró y ya. Chao, y usted no existe, ya está. El poder lo tengo yo, y si yo me quise quebrar es porque yo decidí quebrarme. Nadie más es culpable que yo, porque yo tomé esa decisión. Sí. ¿Y cómo ha hecho para poder ir navegando? O sea, ya en la práctica, digamos, porque ahorita vamos viendo un poco los conceptos y qué son las emociones y cómo están en el cuerpo, pero ahora realmente, sí, traduciendo eso ahora sí, ¿cómo hago yo para navegar una emoción? Y tal vez las bonitas es muy fácil, pero cuando ya se vuelve difícil... Sí, vieras que hace poquito aprendí que existe un círculo de emociones y eso me abrió mucho la mente, porque yo pensaba que las emociones eran las básicas que conocemos, ¿verdad? Y hay muchas como corrientes que hablan que son solo 4 y que otras son solo no sé qué, y las esenciales y aquí y esto, y todo eso lo he estudiado. Sí, eso es pura teoría, pero hay un círculo muy lindo, de hecho yo se los mandé el otro día, que ahonda, es más, lo podríamos tal vez postear o algo así, porque me parece súper bueno y súper útil, que ahonda más en las emociones, porque muchas veces la emoción que estamos sintiendo tiene realmente una emoción por debajo, que a veces yo puedo decir, es que estoy enojado, o mi respuesta fue enojarme, y tal vez ahí abajo lo que hay es dolor, o es incertidumbre, o es soledad más bien, es
¿verdad? Entonces, conocer ese círculo me ha ayudado un montón para realmente preguntarme a mí misma qué es lo que hay debajo. Claro, eso con un nivel de conciencia al día de hoy, pero en el pasado pues utilizaba las herramientas que creo que son las más disponibles, por ejemplo, llorar, pegarme una buena llorada. Tengo un chat con unas compañeras de un curso que estábamos hablando desde un lugar muy vulnerable y entonces alguna le preguntó a la otra, bueno, vas a celebrar este hito, no sé, algo que había hecho, ¿cómo lo vas a celebrar? Y dice, con una buena llorada. Entonces le cambiamos el nombre al chat, buena llorada. Pero que llorar no es malo, llorar es saludable, ayuda a purificar lo que tenemos adentro. Mercedes Sosa tiene una canción que me gusta mucho que dice que para que nazcan cosas nuevas por dentro tenemos que sacar lo que ya se murió adentro. Y llorar es una manera de purificarnos. Entonces llorar es una de mis herramientas, hablar. Yo sí soy una persona muy vocal, entonces yo sí, muchas veces sí necesito hablar. Ya hoy día me he dado cuenta que no siempre tengo que hablar o no inmediatamente voy a hablar. Ya se va aprendiendo cuándo sí y cuándo no. Exacto, pero en el pasado sí necesitaba muchas veces conversar. Terapia, entonces digo, no habla, ¿verdad? Yo hago journaling, escribir. Bueno, no solo journaling, en general para mí escribir es una catarsis. Entonces muchas veces las emociones que estoy sintiendo, si bien no las puedo estructurar en algo que tenga sentido para expresar una idea, lo puedo hacer a través de escribir un cuento o alguna cosa más artística, por decirlo de alguna manera, o algo del día a día, y me ayuda a montones porque lo que no estoy sabiendo gestionar lo saco al papel. Por eso es tan importante sacarlo de la cabeza o del cuerpo al papel, para mí al menos. Y bueno, ya se ha hablado mucho de los beneficios del journaling, ¿verdad? Para gestionar las emociones también uso meditación, ejercicio, claramente eso así, pero ejercicio. A veces necesito ejercicio extenuante, ya lo he mencionado a veces, pero en algunos episodios, pero para mí el ejercicio, bueno, es una de las mejores terapias que tengo. Entonces sí, a veces dormir, porque sí he identificado en mí, y también lo mencioné anteriormente, que si no duermo suficiente o no duermo reparadoramente, al día siguiente se me baja el ánimo un montón. Entonces descansar, dormir, eso para mí es muy importante. Lo bueno es que también ahí usted lo tiene identificado y sabe que le está funcionando. Que me imagino que también viene mucho de prueba y error y viendo y dándose cuenta. Sí, eso es la vida, ¿verdad? Los 20 y tantos años que tengo, entonces me han enseñado esto. Y usted, cuénteme usted. Sí, para mí ha sido bastante interesante y tal vez se lo voy a poner a nivel de ejemplo. Creo que hay como que dos versiones. El Steven antes, y antes me refiero a hace 5 o 6 meses atrás, porque realmente tampoco es verdad que el mae tiene toda la vida de ser un iluminado. Ese es el mismo proceso de crecimiento que vamos llevando. Pero una de las cosas que a mí me servía muchísimo antes, y esto no es para nada bueno, así que no se lo recomiendo a nadie, era agarraba un baúl y metía todas las emociones ahí. Métalo, cierre la llave y listo. Y literalmente, no sé qué tenía, digamos, que podía bloquear todas las emociones, entonces yo no sentía. Entonces tal vez podía sentir tristeza un ratito, pero ya la bloqueaba y listo. Y ese era un comportamiento, un patrón que venía haciendo desde niño. O sea, yo no sé cuándo empezó, pero sí desde niño. Tal vez pasaba algo en la escuela, en mi familia, en algún paseo, en lo que fuera, y de una vez pongo al baúl, cierre y no sintió nada. Entonces yo decía, mi vida va continuando. Hace poco me di cuenta que, bueno, uno evidentemente está súper mal porque eso no se elimina, eso simplemente se guarda y empieza a construir sobre eso. Claro. Entonces, fueron muchísimos años de estar guardando ahí, entonces simplemente llegó un momento en el que exploté y me di cuenta justamente de esto. Empecé como a caer en la realización y entender que las emociones no son malas, por ende es importante sentirlas. Entonces creo que he ido como haciendo diferentes cosas. Una de ellas es ser más consciente. Entonces ser más consciente en el sentido de que ya yo sé que por instinto mi reacción inicial va a ser voy a guardar la emoción y no la voy a sentir, al baúl y chao. Entonces como ya yo sé que es un comportamiento que tengo, entonces inmediatamente cuando tengo alguna emoción que tal vez no quisiera ver o que quiero ocultar o que quiero meter ahí debajo de la alfombra, hago la pausa y Steven, hay una emoción aquí. Entonces tomo un momento para sentirla.
Claro. Por ejemplo, el viernes hice aquí como en el apartamento una sesión muy pachamámica. Espiritual. Me puse a hacer una limpieza en realidad aquí en el apartamento. Dentro de esa limpieza quise tomar un momento como para mí mismo. Estaba haciendo meditación y dentro de esa meditación empecé a recordar muchas cosas de la adolescencia, de la niñez. Y empecé a llorar un montón por eso. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y en el momento en el que estaba llorando, yo también por dentro de mi cabeza estaba como intentando analizar todo, ver qué estaba sucediendo. Yo decía, yo sé que estoy llorando porque en ese momento, hace muchos años, me sentí triste, o me sentí solo, o me sentí abandonado, me sentí que no podía ya más con la carga que tenía. Y al día de hoy en realidad no siento nada de eso. Pero como eran emociones que tenían tan guardadas, lo que hice fue sentarme y dije, ok, vamos a ir saltando cuenta. Entonces tengo que llorar por esto y me dejé simplemente llorar y llorar o sentirme enojado por situaciones que sucedieron a lo largo de mi vida que en su momento no me permití hacerlo y fue súper liberador, sanó un montón, qué me quitó rico. Un peso de encima enorme. Fijo, qué liviano. Sí, entonces yo creo que ahora justamente es parte como del mismo comportamiento que estoy intentando adoptar y es ya ahora con las nuevas o las actuales que van llegando, emoción que va llegando, la emoción que voy sintiendo. Igual con mi última relación, una cosa que me pasó muchísimo fue que yo quería simplemente lo mismo de siempre, bloquear, no sentí nada y listo, empiezo a trabajarme en mí. Pero ese cuento de que empiezo a trabajarme en mí, pero dejo otras cosas que no quiero ver ahí de lado y mentira, o sea, era simplemente que no tenía ese valor todavía como para empezar a enfrentarme. Y ya en el momento en el que veo que simplemente es o sigue el mismo patrón y sigue simplemente amargándose la vida porque al final de cuentas nos vamos pudriendo por dentro básicamente, o comenzamos a limpiar. Entonces yo creo que una de las cosas bastante importantes es como darnos ese chance, y yo sé que es difícil, o sea, cuesta un montón quitarse de la cabeza todas las preconcepciones que tenemos con las emociones. Pero el hecho de yo decir, por ejemplo con mi última relación, mi ex es una persona súper buena. Entonces yo tenía tanto problema al inicio como de generar este enojo, o de que sentía enojo tal vez por muchas cosas, pero ya no me puedo enojar porque es una persona buena, porque entonces ya me di un momento donde me senté y dije, no, o sea, me voy a enojar por acciones, me voy a enojar por situaciones que pasaron, voy a permitirme enojarme, no significa que yo odio a la persona que está ahí. No, eso que usted acaba de decir es increíble porque son situaciones. No es la persona, son situaciones. Sí, entonces es como que también uno va aprendiendo a no tomárselo tan personal. Creo que eso es otra, o sea, a veces nos tomamos tan personal las cosas que creemos que el otro o la otra persona que está ahí, mi amigo, mi pareja, mi mamá, mi papá, mi hermano, actuó porque me quiere hacer algo a mí. Es que todo depende del lente con el que se mire, ¿verdad? Y a veces estamos tan cerrados en esa percepción reducida, y no para juzgarnos, pero es lo que podemos ver. Por eso expandir esa percepción es súper importante. Sí, y ayuda muchísimo a tener como más visión, más visibilidad del panorama en general. Y no solamente lo más específico, porque a veces nos enfocamos tanto en nuestra visión y yo solo estoy viendo lo de mi realidad. Sí. Entonces ayuda un poquito como, o sea, voy a parar, voy a entender, voy a sentir, y después voy a poder entender diferente. Correcto. Pero bueno, yo creo que ya para ir cerrando, entonces, a varios puntos importantes. Las emociones son naturales, son volátiles, no nos definen como personas ni nuestro valor. Y el otro día leí algo que decía que, claro que siento emoción, soy un universo en expansión. Qué bonita esa frase. Sé que de verdad, ojalá que sigan expandiendo ese universo. Permítanse sentir las emociones, no son malas, no son buenas, es simplemente una emoción. A como llegó se va a ir. Disfrútela, siéntala, vívala. Sí, exacto. Los queremos montones. Gracias por escucharnos. Chao, que les vaya muy bien. Besito.